Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos a la clase número 4. Hoy es jueves 9 de noviembre del 2023 y continuamos con este interesante tema de este discipulado bíblico titulado Dando a conocer a Cristo, evangelismo práctico personal. Hoy vamos a iniciar o vamos a continuar más bien con un tema muy interesante que necesitamos profundizar y necesitamos de una manera, digamos, más específica, poder tocar, profundizar en detalle de tal manera que lo podamos entender y manejarlo con claridad y con facilidad. Y el tema de hoy es la mala noticia. Ustedes dirán, ¿cuál mala noticia? Bueno, recuerden lo que hemos estado compartiendo y explicando en nuestro discipulado, de que el evangelio incluye dos noticias. El evangelio, primero que todo, es la buena noticia de salvación, pero para que el pecador pueda entender, valorar, sobre todo valorar y aceptar esa segunda buena noticia, debemos primero, antes, presentarle y explicarle una primera muy mala noticia. Una muy mala noticia. ¿Y cuál es esa mala noticia? Esa mala noticia que debemos explicarle al pecador es que el hombre es pecador y está separado de Dios por su pecado, por lo tanto, no puede conocer ni experimentar el amor de Dios. Y debido a esto, se encuentra bajo la ira de Dios, porque sabemos que Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. Entonces, cuando el hombre entiende que está separado de Dios a causa de su pecado y que se encuentra bajo la ira de Dios, y si no se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo como su único Señor y suficiente Salvador personal, pues lamentablemente la mala noticia es que esa persona será condenada eternamente en el infierno por su pecado. Si no se arrepiente, si no cree en el Señor Jesucristo como su único Señor y suficiente Salvador personal, esa persona, ese pecador, a causa de su pecado, será condenado eternamente en el infierno. Mis hermanos, el hombre es pecador. Es la mala noticia que debemos presentar antes de la buena noticia. El hombre es pecador. ¿Y por qué afirmamos que el hombre es pecador? Porque todos los miembros de la raza humana, con excepción de una sola persona llamada Jesucristo, con excepción de Jesucristo, quien participó de carne y sangre, pero sin pecado, quien fue 100% hombre, pero sin pecado, todos los hombres, excepto Jesucristo, por naturaleza heredada y por acción, son pecadores. Repito, todos los miembros de la raza humana, con excepción de Jesucristo, quien participó de carne y sangre, pero sin pecado, son pecadores debido a dos cosas: por naturaleza heredada y por acción. Naturaleza heredada y por acción. ¿Cómo así naturaleza heredada? El hombre es pecador en primer lugar por naturaleza heredada. ¿Por qué? Porque el hombre nace pecador. Porque su naturaleza carnal, esa naturaleza pecaminosa, se transmite de generación en generación desde Adán. Por eso decimos y afirmamos, según lo que nos enseña la Sagrada Escritura, es que el hombre nace pecador, nace con una naturaleza pecaminosa, una naturaleza que tiende al pecado, una naturaleza carnal.
¿Por qué? Porque esa naturaleza se transmite de generación en generación desde el principio, desde el primer hombre que fue Adán. Así como ustedes pueden ver en pantalla allí ese bebé muy lindo, pero muy enojado. Un bebé que ustedes dirán, pero un bebé, ¿qué pecado ha cometido? Pues nos damos cuenta desde muy temprana edad, los niños comienzan a manifestar actitudes de egoísmo, actitudes de rebelión, actitudes de enojo, actitudes de ira. Y allí, desde muy pequeños, aún desde bebés, nos damos cuenta que el hombre nace pecador. Dice Romanos capítulo 5, versículo 12, en la versión de Reina Valera del 60. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, se refiere a Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La versión de traducción lenguaje actual dice: el primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. Así, en castigo por el pecado, apareció la muerte en el mundo. Y como todos hemos pecado, todos tenemos que morir. Y también la versión de la nueva traducción viviente de Romanos 5:12 dice: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Y cuando se refiere aquí a la muerte, cuando dice que el pecado de Adán introdujo la muerte, se refiere tanto a la muerte física como a la muerte espiritual. Obviamente, el hombre comenzó ya a envejecer, comenzó a morir, comenzó a enfermarse. Un cuerpo caído, un cuerpo que se enferma, que se cansa, que se debilita y que finalmente muere. Eso es parte de la consecuencia del pecado de Adán. Pero también se refiere a una muerte espiritual en el sentido de que quedó totalmente desconectado de Dios, quedó desconectado de la presencia de Dios. Y por lo tanto comenzó a manifestarse en su vida una cantidad de prácticas pecaminosas que son la evidencia de su naturaleza pecaminosa. El Salmo 51, versículo 5 dice en la versión del Reina Valera: he aquí, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. La traducción del lenguaje actual dice: tengo que admitir que soy malo de nacimiento y que desde antes de nacer ya era un pecador. Y la nueva traducción viviente dice: pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Entonces, hermanos, concluimos hasta aquí que el hombre tiene una naturaleza pecaminosa y que nace con esa naturaleza pecaminosa. Es heredada desde Adán. El conocido aforismo, el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, no tiene el menor respaldo bíblico. La Biblia no enseña eso, la Biblia no dice eso. Es más, la realidad nos muestra otra cosa. Debería ser esa frase más bien así: el hombre nace perverso, nace pecador y corrompe la sociedad. No se pueden cosechar frutos buenos de un árbol malo. El hombre de manera natural comienza a manifestar pecados en su vida porque es naturalmente pecador. Entonces, hasta aquí, mis hermanos, entendemos que la mala noticia tiene que ver con explicar que el hombre es pecador y que es pecador por naturaleza heredada. La naturaleza pecaminosa del hombre
no puede ni quiere sujetarse a Dios y a su ley. Es por eso que el hombre es esclavo de su propia naturaleza carnal. Es muy importante eso. Hemos entendido que naturalmente el hombre nace pecador, pero también entendemos por la palabra de Dios que esa naturaleza caída, pecaminosa, no le permite al hombre sujetarse a Dios, no le permite al hombre obedecer la ley de Dios. Por eso es que el hombre es esclavo de su propia naturaleza carnal. Romanos capítulo 8, versículo 7, en la Reina Valera dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco que pueden. Esa naturaleza pecaminosa que hay en el hombre no le permite sujetarse a la ley de Dios. Ese mismo versículo, Romanos 8:7, en la Nueva Traducción Viviente, dice: la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. También Romanos capítulo 7, versículo 14 dice en la versión Reina Valera: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. El apóstol Pablo está explicando que la ley de Dios es perfecta, es maravillosa, es espiritual, pero el problema está en nosotros, en nuestra naturaleza. Somos carnales por naturaleza y por lo tanto el pecado nos somete, estamos vendidos al pecado. El pecado nos esclaviza. Dice ese mismo versículo en la traducción del lenguaje actual: nosotros sabemos que la ley viene de Dios, pero yo no soy más que un simple hombre y no puedo controlar mis malos deseos. Soy un esclavo del pecado. Y Romanos 7:14 en la Nueva Traducción Viviente dice: el problema no es la ley, no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está ¿en dónde? Está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Mis hermanos, entonces hasta allí hemos comprendido que el hombre es pecador por naturaleza heredada. En segundo lugar, el hombre es pecador por acción. Ojo a esto, por acción. El hombre no es pecador porque peca. El hombre no es pecador porque comete ciertos pecados. No, es al contrario. El hombre peca, comete ciertos pecados porque es pecador, porque tiene una naturaleza pecadora. Ya entendimos que como tiene esa naturaleza pecaminosa, ahora esa naturaleza le lleva a cometer pecados. Es decir, es pecador por acción. Dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eso no existe en la tierra. No hay en este mundo nadie tan bueno que siempre haga el bien y nunca peque, dice la traducción del lenguaje actual. No hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque, dice la Nueva Traducción Viviente. Es decir, hermanos, la palabra del Señor nos enseña claramente que no existe en el mundo, en toda la historia de la humanidad, una sola persona que no peque, exceptuando a Jesucristo. Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12, conocido, clásico pasaje, muy conocido por todos. Dice, como está escrito: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos, absolutamente todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Muy importante entender esto.
Y eso nos lleva a esa conclusión que, que conocemos y que hemos escuchado tantas veces de Romanos capítulo 3, versículo 23, cuando dice que todos pecaron, toda la humanidad entera, todos pecaron, y ese pecado les llevó a estar, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Por el pecado de Adán, que se transmitió de generación en generación, entonces todos quedamos destituidos de la gloria de Dios, todos quedamos desconectados de la presencia de Dios. Y obviamente eso se ve manifestado en la práctica del pecado. Bien, mis hermanos, esto nos lleva a profundizar más acerca del concepto de pecado. Y esto es muy importante. Quise incluir esto en esta clase hablando de la mala noticia para que podamos entender de una manera más puntual, más teológica, lo que es el concepto de el pecado. ¿Qué es el pecado, mis hermanos? El sentido o el significado etimológico de la palabra pecado es de la siguiente manera. Según lo que nos enseña la doctrina neotestamentaria del pecado, las palabras griegas que usted va a encontrar cuando la Biblia habla de pecado son amartía, adikia y euteia. Son tres palabras griegas que nos hacen referencia al concepto de pecado. Y vamos a ver una por una. Por ejemplo, amartía nos da a entender en su sentido etimológico que el pecado es una infracción o una transgresión. Infracción o transgresión. Ese es el pecado, según el término amartía en griego. Transgresión. Y el vocablo transgresión proviene del latín transgresio. Transgresio, que significa acción y efecto de hacer daño a alguien. Acción y efecto de hacer daño a alguien. Y el verbo transgredir alude a no respetar o saltarse o pasar más allá de las normas, ocasionando un daño a otra persona. Ese es, digamos, el significado el sentido etimológico que nos da a entender la palabra transgresión, que va conectado con amartía cuando habla de pecado en la Biblia. La aplicación bíblica, ¿cuál sería? Amartía o transgresión es salirse de los límites que Dios ha establecido. Es decir, Dios coloca unos límites que nosotros debemos respetar respecto a Él y respecto a nuestro prójimo. Cuando nosotros sobrepasamos esos límites, rompemos esos límites, no respetamos esos límites, nos pasamos, nos saltamos esos límites, vamos más allá de las normas, entonces estamos cometiendo una infracción o una transgresión, y eso se relaciona con el concepto de pecado, según el término griego amartía. Ahí vamos entendiendo un poco más en profundidad lo que es el pecado. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 al 10, o capítulo 3, versículo 4, perdón. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ese mismo pasaje, primera de Juan 3, 4, en la Nueva Versión Internacional dice, todo el que comete pecado quebranta la ley, de hecho el pecado es transgresión de la ley. Y la Nueva Traducción Viviente dice, todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. El otro término griego, adikia o adikia, más bien, tiene que ver con el concepto de maldad o iniquidad.
Y la iniquidad o maldad es un término que se refiere a aquello que es completamente injusto. Tiene que ver con injusticia. Y el concepto de injusticia o maldad lo encontramos en Lucas capítulo 13, versículo 27, para dar un ejemplo, porque obviamente hay muchos más versículos, para dar un ejemplo de este término adiquía. Lo encontramos en Lucas capítulo 13, versículo 27, cuando dice: pero os digo que no sé dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Y en la traducción lenguaje actual dice: pero yo les contestaré, ya les dije que no los conozco, gente malvada, apártense de mí. Allí la palabra que aparece en griego cuando dice gente malvada es adiquía, es decir, gente que hace maldad, gente que es injusta. A eso se refiere el concepto de pecado, cuando practicamos la injusticia. El tercer término en griego referente al pecado es euteia. Euteia en griego, que significa error. Error. Y error pues consiste en olvidar lo que es recto. Errar al blanco. Es cuando el hombre proyecta su vida basado en su egoísmo. Es una persona que todo lo que hace lo hace basado en su egoísmo, pensando solamente en sí mismo. Entonces, obviamente, hace cosas torcidas para su propia conveniencia, olvida lo recto, ¿sí? Porque algo que es algo contrario a recto es aquello que es torcido, que es incorrecto, ¿sí? Entonces, el concepto de pecado, según euteia, que encontramos en el Nuevo Testamento, ya lo vamos a ver, tiene que ver con esto: olvidar lo recto, errar al blanco y hacer lo que hacemos basado en nuestro egoísmo. Hechos capítulo 8, versículo 21 nos relata esa historia, allí en su contexto, si ustedes lo pueden leer después ya más detenidamente en casa. En el capítulo 8 vemos la historia de el Simón el mago, que comienza a seguir a Felipe, aún se hace bautizar, después ve a Pedro y a Juan que imponen manos, orando por las personas recibiendo el poder del Espíritu Santo. Entonces Simón el mago se acerca a ellos y les ofrece dinero. Y les dice que le den ese poder que él también lo quiere tener. Y Pedro, el apóstol Pedro, le responde de una manera impresionante. Le dice en el versículo 21: no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Tu corazón no es recto delante de Dios. La traducción lenguaje actual dice: tú no tienes parte con nosotros, pues bien sabe Dios que tus intenciones, es decir, lo que tú tienes muy adentro de tu corazón, no son buenas. Y la nueva traducción viviente dice: tú no tienes parte ni derecho en esto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Allí aparece en este versículo el término euteia. Euteia, es decir, algo que es torcido, algo que tiene una motivación incorrecta, torcida. Eso está conectado directamente con el concepto de pecado. Entonces concluimos, hermanos, que el hombre comete pecados porque es pecador. Estos pecados, obviamente, digamos que los manifiesta de diferentes maneras. El hombre peca de diferentes maneras. Ahora, no solo de acción, sino que la palabra de Dios también nos enseña que el hombre peca de palabra cuando dice ciertas cosas, también de pensamiento, aún en el silencio de su mente, cuando piensa ciertas cosas, como vemos
el caso de Simón el Mago, que tenía un corazón torcido, motivaciones torcidas dentro de su corazón. Y también hay pecado de omisión, es decir, cuando no hacemos cosas que tenemos que hacer. Aún la palabra de Dios nos enseña que la incredulidad es pecado. Entonces, por acción, el hombre comete muchos pecados de palabra, de pensamiento, de acción, de palabra, pensamiento, de omisión, y aún cuando no cree, es pecado. La palabra del Señor nos dice en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, que hay ciertos actos, manifestaciones, ciertas evidencias de esa naturaleza pecaminosa que hay en el hombre. Y dice así: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Dice la Nueva Traducción Viviente de esta manera. Es muy importante entender, hermanos, que aquellas cosas que no son escandalosas, como los pecados de inmoralidad sexual, también son pecado. Es muy importante eso, así como lo presenta la palabra de Dios. Las envidias, el chisme, el egoísmo, la discordia, los celos, esto es pecado también. Y todos están al mismo nivel. No significa que porque un hombre mate a otra persona es más pecador que otro que no ha matado a nadie. Esa persona es igual de pecador solo porque ha cometido pecados silenciosos, como la envidia, qué sé yo, los celos, cualquier cosa que se guarde en el corazón de manera torcida, así nadie más lo sepa. Pero Dios sí lo sabe y Dios lo ve todo. Estas son las manifestaciones de la naturaleza pecadora que tiene el hombre. Entonces el hombre es pecador por acción. Recordemos también, hermanos, que el pecado en el hombre se hace evidente por la violación de la ley de Dios. Ya dijimos, por la palabra de Dios, que el hombre, por esa naturaleza que le inclina hacia el pecado, no le permite, no puede obedecer a Dios. Por eso es que la salvación no es por obras, porque nadie puede obedecer la ley de Dios de manera perfecta, y eso mete a toda la humanidad en la misma bolsa, y todos son declarados culpables delante de Dios porque son pecadores, porque han violado la ley de Dios. Y hablamos de que la ley de Dios es una herramienta maravillosa que podemos usar para apelar a la conciencia del pecador cuando estamos evangelizando a una persona, y podemos decirle, confrontarlo con alguno de la violación a los mandamientos de Dios, con alguna de las violaciones a los mandamientos de Dios. Recordemos que los 10 mandamientos básicos, porque en la ley de Moisés pues hay más de 610 mandamientos, pero los 10 mandamientos básicos, recordémoslos rápidamente. En Éxodo capítulo 20 dice que no tendrás dioses ajenos delante de mí. Número 2, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo puedes hacerla, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Número 3, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Número 4, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Número 5, honra a tu padre y a tu madre. Número 6, no matarás. Número 7, no cometerás adulterio. Número 8, no hurtarás. Número 9, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Número 10, no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni alguna cosa de tu prójimo. Ahí rápidamente recordamos los 10 mandamientos. Me llama mucho la atención, por ejemplo, hermanos, el número 9. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
En pocas palabras o en palabras coloquiales más entendibles, a lo que se refiere es no hacer chismes o comentarios de otras personas. Falso testimonio es afirmar cosas que no hemos visto, de las cuales no estamos seguros, de las cuales realmente no somos testigos de eso. Y cuando comenzamos a hablar mal de otra persona, diciendo, uy, sí, esa persona hizo esto, hizo aquello, o mire, le pasó esto, por esto, se lo merecía, y comenzamos a formar un chismerío alrededor de lo que le pasó o le va a suceder a una persona, es pecado delante de Dios. Y recordemos que ese es un pecado gravísimo. Si está incluido en la ley de Dios, pues es gravísimo porque destruye la imagen, la credibilidad, destruye la reputación de una persona. Miren cómo es de práctica la ley de Dios para usarla en la evangelización. Tú le puedes decir a una persona que estés evangelizando, bueno, ¿tú has alguna vez participado de un chisme? ¿Alguna vez has comentado algo en contra de una persona que ni siquiera tienes la certeza de que eso haya sido así? Claro que sí, claro que sí. Puede que esa persona no haya matado a nadie, puede que no haya cometido adulterio, puede que no haya robado, pero mínimo ha chismoseado de alguien, ¿cierto? Como para poner un ejemplo práctico, ¿no? O si nos vamos a los primeros mandamientos, pues hermanos, gravísimo, ¿cierto? Dice el primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, toda persona que invoque a otra persona, a otro Dios que no sea Jehová de los ejércitos, y ahora revelado en el Nuevo Testamento como Jesucristo, hermanos, pues ha cometido pecado. Todo el que invoque vírgenes, todo el que invoque santos, todo el que invoque otro tipo de Dios o de mitología griega, qué sé yo, pues ya ha cometido pecado. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, yo soy el único Dios verdadero, al único que debes adorar. Imagínense, solamente hermanos, con este primer mandamiento, todos, absolutamente todos, han cometido pecado. Muy bien. Esto nos lleva a la conclusión hasta aquí, mis hermanos, de que el hombre es pecador por naturaleza heredada y por acción. Y ya para finalizar, es muy importante entender la doctrina básica de la depravación total del hombre. El hombre es depravado totalmente. ¿A qué se refiere esta doctrina? Lo que esta expresión depravación total significa no es que todos los hombres sean todo lo malo que pueden llegar a ser, o que todos los seres humanos sean completamente incapaces de hacer alguna cosa relativamente buena. La depravación total no significa que todos los hombres sean igualmente malvados, ni que cada hombre esté totalmente corrompido como le sea posible, ni que los hombres están destituidos de todas las virtudes morales. Pero en potencia todos los hombres están en la misma condición de desarrollar el máximo grado de maldad. De manera natural, en el hombre hay ciertas cosas buenas también, pero lo que nos enseña la palabra de Dios es de que está depravado totalmente respecto al pecado. El hombre está totalmente depravado en el sentido de que todas sus facultades han sido profundamente afectadas por el pecado. Su intelecto, su voluntad, sus emociones, todo. Ese es el diagnóstico que Dios nos da de la condición humana. El pecador no viene a Cristo porque no quiere hacerlo. ¿Y por qué no quiere? Porque tampoco puede hacerlo. Y esa es la clara enseñanza del Señor Jesucristo en Juan capítulo 6, versículo 44, cuando dice el Señor, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre
que me envió. Nadie puede venir al Señor si no lo trae el Padre que me envió. Es decir, si primero Dios, a través del Espíritu Santo, no convence a esa persona, no toca su corazón, esa persona no se va a acercar al Señor. ¿Por qué? Porque está depravado totalmente a causa de su naturaleza pecadora. Es imposible que vengan al Señor, a menos que Dios los traiga, porque todo lo que surge de nuestra naturaleza no regenerada es enemistad contra Dios, dice Pablo en Romanos 8:7, que ya lo leímos, de tal manera que no quieren ni pueden sujetarse a la ley de Dios. Desde el primer pecado cometido en el huerto del Edén, el hombre quiere ser su propio Dios, por lo cual es imposible para ese hombre humillarse y someterse al Dios vivo y verdadero. El hombre no puede ni quiere cambiar la condición en la que se encuentra. Es a eso a lo que le llamamos depravación total o corrupción radical. Es muy importante esta doctrina, mis hermanos. Conclusión: la historia demuestra claramente que la naturaleza pecaminosa del hombre es inagotable. La inhumanidad del hombre contra el hombre, las guerras, las inquisiciones, los asesinatos, la prostitución, la esclavitud, la crueldad, el engaño, la avaricia, la codicia, el orgullo, la incredulidad, el odio contra Dios, todo esto y mucho más ha tenido su parte en la historia de la raza humana. Y de todo esto dan testimonio las Escrituras, que ya hemos citado ampliamente, que hemos explicado, y como dice Romanos 3:19, para que toda boca se cierre y quede bajo el juicio de Dios. Nadie, absolutamente nadie, puede decir: yo soy bueno, me merezco la salvación, yo por mis propias obras soy una buena persona y merezco ir al cielo. Todos quedan bajo el mismo juicio de Dios, declarados culpables por su naturaleza heredada, pecaminosa, y también, obviamente, por el pecado manifestado de esa naturaleza en acción, en pensamientos, en omisión, de diferentes maneras. Mis hermanos, aquí concluimos esta cuarta clase hablando acerca de el pecado, de la naturaleza pecadora que tiene el hombre y por lo tanto le lleva a estar practicando el pecado, por lo tanto es enemigo de Dios, por lo tanto está bajo la ira de Dios. Muy importante eso. Y lo que explicaba al final respecto a la depravación que tiene el hombre en su naturaleza, esa naturaleza o esa depravación no le permite acercarse a Dios, no puede acercarse a Dios. Por eso cuando una persona se convierte a Cristo, no es porque esa persona haya procurado buscar a Cristo, es porque Cristo le atrajo a sí mismo, porque el Padre a través del Espíritu Santo tocó su corazón y vino a él en esa decisión y en esa disposición de arrepentirse de sus pecados y de creer en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Por eso es importante, reiterando las primeras clases, la importancia de orar cuando vamos a evangelizar a una persona y pedirle al Señor que sea tocando a esa persona. Señor, toca a esta persona, a fulanita, a fulanito, que le voy a compartir, que voy a explicarle la buena noticia de salvación, pero primero tengo que explicarle la mala noticia, que es un pecador. Abre su entendimiento, que lo pueda entender. Toca su corazón, Espíritu Santo, porque tú eres el que convence de justicia y de juicio.
Es muy importante que oremos al Señor. Por eso es muy importante la doctrina de la depravación total del hombre, para que entendamos que siempre al final la gloria es de Dios. La gloria es de Dios, nunca es del hombre. Es que yo fui el que me decidí por Cristo y yo tomé una buena decisión y por eso merezco las bendiciones de Dios. No, para nada. Si tú y yo estamos en Cristo, si fuimos salvados por Cristo, fue porque el Padre, a través del Espíritu Santo, tocó nuestro corazón, y por eso toda la gloria es siempre y será siempre para Él. Amén. Oremos al Señor en esta noche y démosle gracias por este tema tan maravilloso y que nos lleve a reflexionar y a profundizar en esta primera mala noticia que debemos presentar al pecador, para que después valore la buena noticia, la cual es el Evangelio, el mensaje de salvación. Vamos a orar y a darle gracias al Señor por este tema. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por hacernos ver nuestra condición de pecadores de manera natural, siempre inclinados hacia la maldad, hacia el pecado. Debemos entender, Señor, que en nosotros hay una naturaleza pecaminosa heredada, y por eso cometemos pecados de manera natural. Por eso erramos al blanco, por eso hacemos lo incorrecto, Señor. Por eso, Señor, cometemos tantos errores en nuestra vida, porque hay una naturaleza mala en nosotros, pecaminosa, que nos inclina hacia la maldad, hacia lo injusto, Señor. Oh Dios, hemos entendido nuestra necesidad por ti cuando entendemos que somos pecadores. Ayúdanos a comprender, Señor, esta importante doctrina. Ayúdanos, Señor, a través de esta doctrina, valorar esa maravillosa noticia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es la solución definitiva para el pecado, que es la solución definitiva, Señor, para esa naturaleza pecadora que hay en nosotros, y a través de la fe en Cristo pueda surgir en nosotros, en nuestro espíritu, una nueva naturaleza, una nueva vida, convertidos genuinamente a Cristo, Señor. Que podamos presentarle al pecador que vamos a evangelizar esta mala noticia con sabiduría, con prudencia, con discernimiento, pero de manera sincera, directa y clara, que confronte y que haga reflexionar al pecador, para que después pueda valorar la buena noticia de salvación, Señor. Gracias por perdonar nuestros pecados y por darnos una nueva naturaleza a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús hemos orado en la comunión con tu Santo Espíritu. Amén y amén.